Y dice la palabra de Dios que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Bendecimos a todas las personas que están conectados. Y quisiera que miráramos una parte bien importante de la palabra del Señor. Algo de lo cual Dios esta semana ha estado hablando a mi corazón, a mi vida. Que es uno de los grandes problemas que tenemos como la iglesia. Hemos estado hace mucho tiempo hablando de esto. Cada vez Dios da claridad y da otros aspectos para que podamos mirar hacia allá. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Quiero que entienda muy bien. Mire lo que dice el versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Muy importante. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Quiero que entendamos esta parte de la palabra. ¿Por qué? Porque hay situaciones bien importantes y es necesario que podamos entender ciertas situaciones que están aconteciendo hace mucho tiempo. Una de ellas es que recibimos al Señor y muchos, cuando reciben a Jesús, pierden al Señor. Este era ciego de nacimiento, algo físico, por decirlo de esta forma literal. Recibe algo del Señor, pero ahí mismo, recibiendo al Señor, pierde al Señor. Mientras el Señor lo envía, va, se lava, recibe la vista o recobra la vista, como quiera usted. Pero lo que quiero que entienda es que Dios se le pierde. Y él, a pesar de que le recibe, quiero que entienda esto, no lo conocía. Conocía su voz, pero no conocía quién era el Señor. Había escuchado la voz. Sabía que era un Jesús, alguien que pasaba, que Dios le usaba. Y sabía que pasó por ahí y que él fue el afortunado que recibió, por decirlo así, la bendición y fue sanado de su ceguera. Y fue algo muy importante para él. Y el hombre, contento, sabía que Jesús le había sanado. Hoy en día, en el Evangelio, hay mucha gente que cuando conoció a Jesús, lo conoció, y Dios, en medio de su necesidad y en medio de su problema, se reveló a sus vidas. Pero lo tremendo es que en el trayecto del Evangelio, en el trayecto del caminar, muchos han ido perdiendo a Jesús. Y otros ni siquiera lo han ido perdiendo. Otros, de pronto, Dios obró por misericordia, y a pesar de que Dios hizo un milagro, nunca le conocieron. Hay gente en las iglesias que no ha conocido a Dios. Nunca ha visto a Jesús. Nunca ha tenido ese encuentro personal, que es el que marca realmente el camino del Evangelio. Y es una gran situación. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido manifestarse, Dios siempre ha querido obrar, Dios siempre ha querido mostrarse, moverse.
Pero la gran situación es de que aunque Dios ha querido moverse, muchos lo han perdido de vista. Samuel, hágame un favor. Vaya ahí. Entonces quiero que puedan entender de que es muy necesario que no perdamos a Jesús. Es muy necesario que podamos recibir realmente al Señor y no perderle de vista. Él le pierde porque Él, por decirlo de esta forma, estaba ciego y simplemente recobró la vista cuando regresó y el Señor no estaba. Pero ¿qué los que de pronto nos apartamos y cuando regresamos ya el Señor no estaba? Los que de pronto en medio del caminar perdimos a Jesús de vista y no nos dimos ni siquiera cuenta. Entonces quiero que entendamos esto, que es necesario que podamos nosotros enfocarnos bien y direccionarnos hacia Jesús, porque ciertamente no lo podemos perder. Voy a seguir aquí para que pueda entender todo esto que me perdí un poquito por una situación. Pero mire, vaya conmigo, dice versículo 13. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era día de reposo, dice. Perdóname, me estoy tratando de concentrar, que me concentré. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no puede proceder de Dios, o no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, pues expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. No querían ser expulsados de la sinagoga. Por eso le dijeron: pregúntenle a él. Ellos sabían que si llegaban a decir algo, los sacaban de la sinagoga. Y ellos, como judíos, decían: no, pues que nosotros somos judíos y cómo nos vamos a dejar echar. Nacimos en el judaísmo y no podemos hacer que nos saquen de ahí. Si él quiere que lo echen a él, de todas maneras no tenemos nada que ver con él. Allá él. Si él le confiesa, es su problema. Nosotros estamos en lo de nosotros. ¿Sí o no? Dijeron los papás. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si era pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Porque lo queréis oír otra vez. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le preguntan y donde se ofenden. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis que de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Voy a parar aquí, que es lo que quiero que podamos entender hoy. El hombre, por lo que recibió, cuando le comienzan a preguntar, esta es la parte que quiero que entiendan, le dice: bueno, ¿por qué me preguntan tanto? ¿Es que ustedes quieren hacerse discípulo de él? ¿Sí o no? A ellos les ofende y le dicen: bueno, tú eres su discípulo, nosotros
¿Somos discípulos de quién? De Moisés. Pero quiero que entienda algo. El hombre comenzó a hablar de hacerse discípulo de Jesús, aunque Jesús no estaba. O sea, ya tenía un deseo en su corazón. ¿Sí me voy a entender? O tenía, por decirlo de esta forma, una determinación tomada, o estaba inclinado a seguir a Jesús. No se olvide de esto. Pero no conocía a quién. Y ese es el problema de muchos que hicieron una oración de fe, que no está mal, está muy bien, pero que no han profundizado en el conocer a Dios. No han profundizado en conocerle. No tienen el tiempo para buscar a Dios, sacar un tiempo para Él. No tienen el tiempo para leer las Escrituras y preguntarle, Señor, que quiero conocerte más. Leemos en las Escrituras, pero no tenemos la revelación. Y la palabra que recibimos muchas veces es una palabra torcida que nos aparta más de Jesús porque lo tapa. Aunque el velo fue quitado, hoy en día en las iglesias se pone también un velo en muchos lugares. Porque al tapar a Jesús y al hablar solamente de nosotros como ministros, como pastores, como profetas, como apóstoles, como los famosos hombres de Dios, tapamos a Jesús y no dejamos que la gente vea a Jesús. Ese es el gran problema que tiene la iglesia. La gente no está viendo a Jesús porque ve una religión. Ve simplemente a un hombre que se quiere mostrar y quiere mostrar, entre comillas, lo grande de él, o lo grande de su ministerio, sin mostrar a Jesús. Gran ministerio internacional tal, pero por Jesús ninguna parte de ese nombre. Y a veces no está ni en el nombre ni en ninguna parte. Pero sigamos aquí. Vuelvo y repito esta parte, dice 27. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque tú lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Parece ser que él también tenía un deseo. Y él dijo, bueno, yo le voy a ver y cuando le vea va a pasar algo, voy a acercarme a él, algo tiene que acontecer. Pero había un deseo en él. Quiero que entienda eso. Para que no vaya a perder la visión. Él había perdido a Jesús porque mientras fue, Jesús ya no estaba. Pero había quedado un deseo en su corazón, había quedado un fuego, había quedado la llama encendida. Había quedado algo que lo motivaba a querer seguir a Jesús. Cuando le pregunta, le dice, bueno, ¿ustedes también quieren? Ustedes también, o sea, yo quiero, pero ustedes también. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese oye. Y aquí hay una gran parte, ¿no? Si alguno es temeroso de Dios y hace qué? Su voluntad. Porque también hemos escuchado, y que es lo más tremendo, y por eso estos días escuchaba a un pastor que dijo algo, porque hay una definición que dice que Dios ama al pecador, más no a quién? Al pecado. Y el hombre comenzó a sacar en muchas partes versículos bíblicos donde decía que Dios aborrecía también a la gente que cometía pecado. Porque hemos acostumbrado a decir lo que escuchamos a otros, pero no decimos a veces lo que realmente Dios revela o lo que realmente conocimos de Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Hemos estado simplemente escuchando y transmitiendo lo que escuchamos, pero no hemos querido ver nosotros mismos. Y hay muchos versículos en la Biblia donde dice que Dios aborrece al pecador. Y aquí está lo tremendo. Pues si no más tibio lo vomita. Y aquí está lo tremendo, ¿no? Aquí está lo tremendo porque dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a este qué? A este oye. Y recuerda que dice dos cosas, temor de Dios y hacer qué. Bueno, Nunca alguien va a hacer la voluntad de Dios sin temor. ¿Por qué la gente no hace la voluntad de Dios? Porque no tienen temor de Dios. Lo que hace que hagamos la voluntad de Dios es el temor. Sin temor ninguno va a hacer la voluntad de Dios. Cuando no hay temor nos descarriamos. Cuando no hay temor hacemos lo que nos da la gana. No quiere decir que no vengan tentaciones y que no hayan deseos, que no hayan otras cosas. Lo que digo es, con deseos y todo, hacemos la voluntad de Dios porque le tememos a Dios. Porque siempre viene el diablo a tentar. Siempre van a haber pruebas, siempre van a haber situaciones, siempre va a estar el enemigo ahí, pero con todo y eso, y aunque de pronto muchas veces queramos, lo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios es el temor a Dios. Y no estoy hablando de temor de ir al infierno, temor de Dios. No queremos fallarle, porque a pesar de todo lo que el mundo y el diablo y todas las situaciones y circunstancias nos ofrecen, le amamos a Dios y no queremos fallarle.
Pero quiero que entienda esto. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿Dios le qué? Nunca se olvide de eso. Los judíos estaban totalmente claros en eso. Todos sabían eso. Temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, me cuido en lo que hablo. Cuando tengo temor de Dios, me cuido en lo que hago. Cuando tengo temor de Dios, me cuido en lo que muestro, en todas las situaciones. Y a veces puedo querer hacer lo malo, pero, ¿sabe? Tengo tanto temor de que no soy capaz de hacerlo y me cuido de no dañar y contaminar a otros. Pero hay gente en las mismas congregaciones, entre comillas cristianos, que no temen nada, todo lo tiran y dañan, o situaciones que están matando a otros. Y el temor de Dios tiene que regresar. No podemos vivir un evangelio sin temor. Todo evangelio se vive con temor. Este evangelio se vive con temor. Todo evangelio que se vive sin temor es un evangelio que no te lleva a Dios. Todo evangelio que se vive sin temor es un evangelio que no te lleva a Dios. Es un evangelio de los hombres, es un evangelio de la religión. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio que se vive con el temor a Dios. Es muy fundamental. Pero sigo aquí para no salirme del tema. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y le qué? ¿Por qué le expulsaron? Porque ya sabíamos que cualquiera que dijera algo sobre Jesús lo iban a expulsar, y por eso la mamá y el papá dijeron que hable él para que lo expulsen a él. Nosotros no queremos que nos expulsen a nosotros. ¿Sí o no? Se quitaron el peso de encima y se quitaron la responsabilidad. No les importó el hijo, no les importó nada, no les importó ver el milagro de Dios, sino que siguieron hacia este otro lado. Y lo que el hijo quiso mostrarles a Dios, nunca lo quisieron ver. Es el gran problema. Unos que no quieren verle y otros que lo perdieron hace mucho rato. Pero con todo eso siguen caminando. Y voy a llegar a una parte bien importante. Porque es necesario que nosotros podamos entender que necesitamos enfocar a Jesús y no le podemos perder. Vamos a leer versículo 35. Ceguera espiritual. Parte muy importante de lo que estamos enseñando el día de hoy. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pero él lo ve a Jesús como un Mesías, como un profeta, no como el Mesías, no como un profeta, como alguien más. Lo ve como alguien digno de seguir, como muchos que se habían levantado y los habían seguido. Pero dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Le pregunta. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Quién es? Dime quién es, Señor, y yo creo en él. En este momento también está depositando la confianza, porque se dio cuenta que Jesús venía de Dios. Cuando le conoce a Jesús, le dice: dime quién es, Señor, para que yo crea en él. O sea, si Jesús le dice quién es, él va a creer. ¿Sí me va a entender? Le está diciendo: si usted me dice quién es, porque creo en usted, creo que usted viene de Dios, creo que hay algo especial en usted, yo creo que usted viene de Dios. Solamente dígame y yo voy a creer. Mire lo que dice. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Yo hablo contigo, yo soy el Hijo de Dios. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. No solamente le dijo creo y se hizo el loco, comenzó a masticarlo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Puede ser que el Mesías, una cosa no, de una vez le adora. O sea que el hombre salió de la religión y se convirtió de una vez a Jesús. Le adoró, lo aceptó como Señor y Salvador. Y ya en este momento yo sabía quién era. ¿Quién es para que yo crea en él? Y eso se lo muestra. No se va a olvidar esa parte. Dice, y le dijo, versículo 38, y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo pues Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean ¿qué? Cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, ¿vuestro pecado qué? Permanece. ¿Pero por qué permanece? Porque dicen que ven. O sea, hay gente que dice conocer a Dios sin conocerle. Hay gente que cree que realmente está en la verdad cuando no lo está.
Y en pocas palabras, puede ser engañado, pero eso añade. Quiero que entienda algo, el problema es la ceguera. El problema es que la gente no conoce a Dios. Y la gente se está apartando de Dios. Mucha gente en los templos, mucha gente en los lugares, mucha gente donde se predica, pero gente sin conocer a Dios. Nos olvidamos ya de los encuentros personales. Antes, cuando uno llegaba al Evangelio, muchos años atrás, todo el mundo quería tener su encuentro personal con Jesús. Un encuentro que no fuera solamente el encuentro de hoy en día que, bueno, tal y tal día nos vamos de encuentro y de pronto Dios en su misericordia puede obrar. No, algo que no planeábamos nosotros, algo que planeaba Dios. Solamente teníamos un deseo y en cualquier momento Dios se manifestaba y nos sorprendía y podíamos conocerle a Él. Y era una experiencia que toda la vida sabíamos nosotros que no importaban los problemas, como dijo Abacú, íbamos a estar ahí. Porque ese encuentro hacía la diferencia. ¿Por qué hacía la diferencia? Porque usted sabía que nadie le dijo nada. Usted sabía que fue Dios directamente. Usted sabía que fue Dios que se le manifestó y que por encima de lo que le digan, Dios es real. Era una experiencia que marcaba y determinaba la vida de cada uno. Y era lo que en muchos momentos de dificultad no dejaba que nos apartáramos si había un problema, situaciones o la gente pecaba pero volvía y no se podía ir porque sabía que Dios era real, porque Dios se le había manifestado. Y ese encuentro hoy en día se perdió. El deseo se perdió. Se quitó la mirada de Jesús y se perdió el encuentro. Hoy hay otros encuentros. Solamente tú vas, te ministran, pero estamos hablando de algo personal. Algo planeado por Jesús. Porque a este le expulsan y Jesús lo encuentra. Jesús va al encuentro. Se le manifiesta a él. Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y le dice, el que habla contigo. Pero antes de eso le dijo, dime, Señor, ¿quién es? Y yo voy a creer. Estaba convencido. Ahora le digo algo. Al punto donde quiero llegar. La ceguera espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Bien importante. Que entendamos De Timoteo. ya me voy a ubicar. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 en adelante. Primera de Timoteo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leerlo. Si alguno enseña otra cosa y no sé qué. Y no se conforma. O sea, quiero que entienda esa palabra porque está hablando de alguien que, o sea, no le parece suficiente. ¿Sí me va a entender? No le parece suficiente, o sea, no se conforma a eso, dice, o no se amolda lo del Señor, o se sale de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Por ahí va, dice. A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque las de nuestro Señor Jesucristo son sanas. Y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad. ¿Está qué? Envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias. Porque hoy el tener muchas iglesias grandes, pueden ser de Dios tener iglesias grandes y lugares grandes, pero a veces más por envidia, porque también queremos nosotros crecer, porque también queremos tener y por otras cosas. Y ahí también hay envidia en muchas situaciones. Pleitos. Si usted se va de aquí y usted ya no es de Dios, eso de allá es del diablo, una cosa a la otra. Porque todos no los llamó Dios para tener iglesias grandes. Y Dios puede haber llamado a alguien para ganarse solamente a uno. Y esa persona, ganándose ese uno, va a ser la voluntad de Dios. Pero todos queremos vernos grandes, todos queremos vernos prósperos, y todos queremos hacer algo grande, y todos queremos casa, carro y beca, y todos queremos estar igual porque es lo que se ha enseñado. Pero nos olvidamos que el Señor dijo que nos teníamos que negar, que el Señor dijo que el que no tomaba su cruz. Nos olvidamos que el Señor dijo que el que quiera ser el mayor tenía que ser el siervo de todos. Y hay muchas cuestiones más que hoy en día se salen de lo normal. Pero el problema es que el pueblo camina lo mismo porque el pueblo es ciego. ¿Cómo pasa en el internet una persona que
pisa a los niños y no puede pisar, tiene que pisar a los niños, y la ignorancia. La ceguera espiritual que tienen los hombres, en vez de darse cuenta que es un hombre que simplemente está buscando otra cosa porque ni Jesús lo hizo, ¿cómo un hombre lo va a hacer? Pero el problema es el pueblo que es ciego. Y el pueblo como es ciego no puede entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Al ser ciego no tiene discernimiento ni puede ver lo de Dios. Sigo aquí. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento ¿qué? Corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Corruptos de entendimientos y privados de ¿qué? O sea, la verdad no está en ellos. Son corruptos y la verdad no está en ellos. Que toman la piedad como fuente de ganancia. La piedad. El evangelio no es una fuente de ganancia. El evangelio es una forma de vida, pero que realmente agrada a Dios cuando se toma como es, y va a ser de mucha bendición, no solamente para uno, sino para todos. Pero hoy en día muchos quieren ser ricos y prosperar. Muchos quieren tener más porque entre más gente haya, más ganamos. Más nos entra en nuestro bolsillo. Decimos para la iglesia, pero a veces las cuentas son nuestras. Yo también soy pastor y tengo que darle cuenta a Dios por todo lo que hago. Y eso no se me olvida. El problema es que queremos ganar. El problema es que queremos ser alguien. Como decía algo que vi por ahí, los hombres de Dios hoy no quieren, pues lo único que quieren es reconocimiento. Se olvidaron de mostrar a Dios, se olvidaron de la humildad, se olvidaron de negarse, y lo que quieren es reconocimiento. Entonces, no queremos negarlo, lo que queremos es reconocimiento. Y muchas cosas se comenzaron a perder. Y sigo aquí. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y le dice, apártate de ¿qué? De los tales. Apártate de los tales, pero le voy a explicar, porque este es el punto de la ceguera espiritual. Para apartarse de los tales yo tengo que darme cuenta. Y a veces yo soy un ciego. Si yo soy un ciego que no entiendo lo que es y lo que no es de Dios, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque dice, mi pueblo pereció y fue llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. O sea, tenemos la palabra. Hoy en día la gente no lee la Biblia. Hoy en día nosotros no le invertimos a la fe. Hoy en día hay libros buenos, están las interlineales, está el Strong, hay ciertas cosas, compendios, diccionarios, cosas que nos pueden revelar realmente el pensamiento de Dios. Pero nosotros le queremos invertir a la moda. Queremos invertir en las cosas del mundo y queremos invertir para todo menos para lo del Señor. Y es uno de los grandes problemas que tenemos como creyentes, porque no le queremos invertir a la fe. A todo le quiere invertir la persona, pero no le invierta a su fe. Y el problema es que ni siquiera es por invertirle, por decirlo así, mucho dinero ya cuando alguien no es llamado y de pronto no tiene la capacidad de eso, pero lo más tremendo es que no le quieren invertir ni tiempo a la fe. Porque cuando leen de una forma simplemente que les lleva a leer, pero que no les lleva a entender. Y el problema de la iglesia ha sido que ha leído y ha escuchado, pero no ha escudriñado. Por eso la palabra habla de escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. O sea, al escudriñar la palabra, entender el verdadero pensamiento de Dios, vamos a conocer a Jesús realmente. Y necesitamos que vuelvan a haber hombres, mujeres, gente que se levante, que pueda llevar a la gente a Jesús. Y de estar tapando y de estar poniéndose enfrente para que los otros no le vean. Gente que todavía se pueda negar a sí mismo, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Pero hoy en día no queremos que Él crezca, porque ya los ministerios que se levantan, no todos, pero una gran cantidad, que han visto que otros hicieron ministerios a nombre de ellos y con el nombre de ellos, Ministerio Internacional Pepito Pérez, entonces ya queremos hacer lo mismo. Ya queremos hacer nuestra propia Torre de Babel, ser reconocidos y tener un nombre. Y nos olvidamos los que realmente estamos aquí, que realmente glorificar a Jesús. Que el evangelio verdadero no es para exaltar al hombre, es para exaltar a Dios. Y hemos perdido la visión. Ya cuando un hombre nos comienza a tapar de la presencia de Jesús, ya no nos importa. Nos conformamos con que el hombre esté ahí. Nos conformamos con que el ministro y el gran hombre de Dios se muestre y estar cerca de Él, sabiendo que al estar cerca de Él nos estamos perdiendo a Jesús. Como dice la canción, detrás
de la cortina está el que realmente es. ¿Se acuerda? La canción de René González, ¿no se acuerda? Hay una canción de René González muy importante. ¿De qué nos vale? Dice, llegar arriba, alcanzar el que te admire la gente, provocar el aplauso de todos y queremos de todo, pero el que realmente vale es el que está. Aquí estamos nosotros, pero el que realmente sana, el que realmente toca, el que realmente hace la obra es el que está atrás. Todo lo que ha pasado en nuestra vida lo ha hecho Dios. Todo lo bueno. El Espíritu Santo lo dio Dios. Los hombres simplemente somos vasijas y la gente no se conforma con las vasijas. Usted también puede ser una vasija. Admira las vasijas, pero diga, voy a ser una vasija cuando usted no es vasija. Dice, bueno, yo estoy conociendo el Evangelio y qué bueno porque Dios usó a este, pero usted también puede ser vasija como él. Usted lo que nunca va a ser es un Dios. Y yo nunca voy a ser Dios. Pero vasijas podemos ser. Y admiremos a las vasijas para ser como ellos. Para que Dios también nos utilice como los utilizó a ellos. Pero la gloria es para Dios. Y ser vasija es importante porque la vasija va a recibir directamente de la fuente. Y vamos a estar acercándonos ahí para llenarnos. Y vamos a llenar a otros. Y vamos a estar con una visión clara de quién es Jesús. Porque vamos a estar viéndole. Y el problema es que no conocemos al Señor. Y cuando el Señor me mostraba esto, yo le decía, Señor, tremendo porque hay tanta ceguera en la iglesia. Hay tanta ceguera, pero el problema de la ceguera es porque todo se lo comen. Ya no mastican nada. Se lo tragan entero. Ven al hombre y se olvidan que el hombre se puede equivocar. Pablo dijo, aun si yo mismo. O sea, dando a entender que él podía equivocarse más adelante, pero comenzamos a tomar todo lo que el hombre nos mostró sin saber lo que era de Dios. Y comimos y comimos y comimos y nos llenamos. Y perdimos la visión. Y no podemos seguir ciegos, iglesia. No podemos seguir, porque la palabra dice que de los tales, apártate. Hay gente que es lo más tremendo. Saben todo lo malo, saben lo que está pasando y se ha colocado un terror espiritual, por decirlo de esta forma. Un terror en el Evangelio, que si es el hombre de Dios, que no hay que meterse con el hombre de Dios. Y el problema es que como es el hombre de Dios no pasa nada. Y no estamos diciendo que nos vamos a levantar, pero al menos podemos ir como profetas de Dios y decirle, vea, usted está mal y arrepiéntase. Si el hombre cambia, gloria a Dios, pero si no. Y que estoy esperando que el Señor me revele. ¿Qué más te revele si la palabra simplemente dice de los tales, apártate? ¿Qué Dios me tiene que revelar? Y hay tanta cosa, pero la gente vuelve a los hombres de Dios. Y no, pero lo que pasó fue que Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés. Pero Moisés estaba cansado, no estaba en pecado. Pero Moisés estaba cansado, Moisés no simplemente estaba llevado por alguna situación. Y es su nombre. Gloria a Dios. Porque el problema era que Moisés estaba cansado, ¿no? Así es. Por hoy en día que porque están llevados, están con situaciones, están en pecado, están haciendo de todo y que hay que levantarle la mano porque es el hombre de Dios. Y simplemente se ha metido un terror, tergiversando la palabra para mantener a la gente en pecado dirigiendo y contaminándolo todo. ¿Y todo eso nos aparta de quién? De Dios. De Dios. Porque si alguien tiene que tener el Espíritu Santo somos los líderes. Así es. Somos nosotros los ministros. Somos los predicadores y líderes. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva no había encuentros ni ese tipo de cosas, pero cuando se iba a elegir el sucesor de Judas, dijeron, alguien que haya entrado y salido con nosotros y que haya conocido al Señor, y que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Para que el pueblo pudiera recibir el Espíritu Santo, era necesario que los líderes y los que dirigían tuviesen el Espíritu Santo. Y eso no es nada en los 7 diáconos. Pero no te buen testimonio. ¿Y lleno de qué? Del Espíritu Santo. Alguien con el Espíritu Santo contristado, hermano, es mejor que se llene, que se vuelva en la amistad con Dios para que más adelante haga la obra. Pero el problema es que son los hombres de Dios. ¿Y quién va a levantar su mano contra el ungido de Jehová? Porque David dijo, ay, él es el ungido de Jehová y toda esa situación, usted no lo va a matar. Usted solamente se va a apartar cuando alguien persiste en lo malo. Usted solamente va a amonestar y eso no es pecado. Antes está haciendo la obra de Dios porque si él está ciego, usted le está mostrando el pecado que tiene. Con respeto. Sabiendo que Dios le llamó a él. Porque el problema de Saúl, que no quería perder el reino.
Pero perdió algo más importante que el reino. ¿Qué perdió? La presencia de Dios. Sansón perdió lo más importante. No, el problema no fue perder las guedejas o las trenzas que le había tejido Dalila, porque él no usaba trenzas, pero ella se las tejió. Cuando él le dijo eso, se las tejió y hizo todo, y por eso le quedaron las trenzas ahí. Pero el problema no fue perder el cabello, el problema fue perder la presencia de Dios. Y hay muchos que están perdiendo la presencia de Dios y se conforman con lo que les queda. Ustedes, si es realmente de Dios, si yo realmente soy de Dios, ninguna persona que perdió la presencia de Dios puede estar tranquila. El que realmente conoció a Dios nunca está tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque eso no se puede reemplazar. Se puede reemplazar muchas cosas. Y podemos poner aire, humo, poder tener un templo lleno, pero la presencia de Dios no se puede reemplazar. El problema es que la gente no le conoce. Y con lo primero que le dan, con eso se conforma. Pero no se puede reemplazar. Es como hay ciertas personas, o niños, ustedes los quieren engañar con otra cosa y ellos saben que eso no es. Y hasta que no leen lo que es, no se van a quedar tranquilos. Con esa seguridad tiene que ser usted como un niño. No, yo sé que esto no es, y hasta que no me den eso no es, esto no es. Y cuando ya se lo dieron, ahora sí contento. Usted no se puede emocionar con menos. No se puede callar con menos. Usted tiene que llorar, tiene que gemir, tiene que estar ahí hasta que venga la presencia de Dios. Si realmente le conoció. Y sigo aquí porque voy a ir terminando. Perdimos la presencia de Dios. Nos olvidamos y perdimos el enfoque y perdimos realmente la presencia. Y la presencia no se podía perder. Muchos que Dios hizo una sanidad en ellos, pero no le conocieron. ¿Y saben cómo que es esto? Porque la gente dice, no, pero me quedé en la iglesia y estoy danzando y todo eso. Eso es como cuando los 10 leprosos vieron a Jesús, fueron sanados, pero no regresaron a la gracia y no recibieron salvación. ¿Sí me van a entender? Un milagro los tiene ahí. Y no está mal que el milagro los tenga ahí. Pero la meta es que con el tiempo lleguen a conocer a Dios. Y no estén ahí por agradecimiento por el milagro, sino que están ahí porque saben quién es Jesús. Tiene que ser así. Porque si simplemente fuera a verle y recibir un milagro, los 10 que se fueron, los 9 que se fueron y no regresaron, irían bien. Y obran bien sanos, pero sin salvación. Necesitamos regresar a la presencia de Dios. Usted tiene que volver a leer quién es Jesús. No le importa todo lo que leyó, todas las películas torcidas que nos vimos en Semana Santa. Hay que leer nuevamente las Escrituras hasta que nos quede claro quién es Jesús. La gente hoy en día no puede diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios porque no leen la Biblia. La Biblia es muy clara. Jesús dijo qué le agradaba, qué no le agradaba. Estaba en contra de la religión, en contra de la avaricia, en contra de muchas cosas. Y el problema es que la iglesia hoy camina para allá porque hay mucha ceguera. La Biblia dice, el que quiera ser el mayor sea siervo de todos. Hoy en día es diferente y cosas que nos dicen nos las comemos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Porque no somos radicales en lo que nos enseñó el Señor. Por eso la palabra dice, así no habéis aprendido de Cristo. Pero los que realmente aprendieron de Cristo. Porque hay gente que no tomó la palabra y no fue a buscar a Dios. Hay gente que simplemente tomó lo que le transmitió otro, pero no conoció a Jesús. Y necesitamos conocer a Jesús. Este es tiempo de volver a leer todos los evangelios y ver qué era lo que le gustaba y lo que no le gustaba a Jesús. De leerlo 10, 20, 50 veces todos los evangelios. Y no estoy diciendo que el resto de la Biblia está mal, pero necesitamos conocer a Jesús. Saber cuál era el pensamiento de Jesús, cuál era la visión de Jesús, qué amaba, qué no amaba, qué odiaba a Jesús. Porque hoy vivimos un evangelio que decimos que es de Jesús, pero que no honra a Jesús. Y tenemos que conocer a Jesús para saber lo que realmente le gusta a Él. Como cuando usted conoce a alguien, usted le va a regalar algo, yo sé que le gusta el gris, entonces usted le regala gris. Y usted cuando va a hacer algo para Él, usted ya sabe lo que le agrada a Dios. Y que le dicen, no, vamos a llegar a hacer una pijamada, pues a Dios no le gusta la pijamada. Entonces, si a Dios no le gusta la pijamada, entonces, ¿qué hago yo? No hago pijamada. ¿Sí o no? Pues la pijamada me gusta a mí. Ver la pijama del otro, a ver si se pone una de Winnie Pooh o quién sabe de qué, o qué será. Por decirlo de esta forma para no decir otra. Pero a Dios, cuando le conocemos, sabemos lo que le agrada. Y recuerda que el evangelio es conocer a Jesús. Y es hora de que la iglesia, el que cree ser cristiano, vuelva a leer la Biblia. Por encima de todo, sacar su tiempo. Cuando no entienda algo, Señor, muéstrame. Así te eché 10 meses, 10 años, lo que sea, Dios habla. Yo tengo un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que toca, un Dios que se glorifica. A ese Dios es el que presentamos. El Dios que sigue tocando, el Dios que sigue moviéndose, que sigue sanando, que sigue libertando. El Dios que sigue convenciendo.
A ese Dios presentamos. Y todo lo que Él va a ser conforme a su palabra. Pero necesitamos conocer a Jesús. Es necesario que quitemos las imágenes de los superhombres de Dios. Que lo único super que tienen es porque ahí está el super, que es Jesús. Pero ellos no son super. Hombres que recibieron a Jesús y quisieron ser grandes y perdieron a Jesús. Porque solamente usted por tener a Jesús dentro, usted es grande. La grandeza la da al tener a Jesús en el corazón. Más de ahí, ¿para qué? No es grandeza para qué. Porque por querer ser grande perdieron el enfoque. Perdieron a Jesús. Perdieron al grande por querer ser grande de ellos. Porque no se dieron cuenta que teniéndolo a Él, tenían grandeza. Sino que querían su grandeza propia y querían que todo partiera de ellos. Y ese fue el gran problema de muchos. Que fueron traspasados de muchos males. Y voy terminando aquí. Y voy a terminar en el versículo 5, en la última parte, dice. Pero voy a leer todo el 5. Disputan necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No solamente hay que apartarse de los que toman la piedad como fuente de ganancia, sino que ahí se derivan una gran cantidad de cosas. Ahí, una gran cantidad de cosas. Dice, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, envidiosos, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y muchas cosas. Mucho lo hacemos por contienda, por vanagloria. ¿Y qué estamos haciendo por Dios? Yo voy a terminar aquí diciéndole, volvamos a Dios, volvamos a Jesús. Lo más importante es Jesús, no pierda a Jesús. El que dejó de ver a Jesús tiene que volverle a ver. Si no nos enfocamos en ver a Jesús, nuestra vida puede estar perdida. Porque hasta en la iglesia se pierde la gente. Porque se enfoca en el que no se tiene que enfocar. Porque ve al que no tiene que ver. Por cochinche, por una cosa, por críticas, usted lo que tiene que hacer es ir a ver a Jesús. Tratar de que todo lo que están hablando, que le revela a Jesús, guardarlo en su corazón y no perderlo de vista. Me gusta mucho el libro de Hebreos. Porque en el libro de Hebreos, cuando habla de los antiguos, dice que tenían la mirada ¿en dónde? En el galardón. Dios solo miraba en el galardón. Nada les quitaba la mirada del galardón. Y eso es lo que me fascina de ellos, porque se tenían la mirada puesta en el galardón. El galardón para nosotros es Jesús. Y no podemos quitar la mirada del galardón. A Jesús. No podemos perder a Jesús. Tenemos que estar enfocados en Él. Si hay un velo, usted quítelo, váyase, haga otra cosa, pero usted tiene que conocer a Dios. Todo cristiano debería ponerse la meta de conocer a Dios. Le preguntan cualquier cosita y no sabe nada, pero se siente contento. Hay mucha gente que recibió de Dios y estaba contento, pero nunca le conoció. Y fue el gran problema. Aquí la meta es conocerle hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios. Todos tenemos que llegar. La meta es conocerle. La meta es conocerle. La meta es conocerle. No pierda su mirada del Señor. Enfóquese en Jesús. Ya está mirando prosperidad y otras cosas que hay añadiduras que le van a llegar. Usted tiene un Dios bueno, un Dios que no es malo. Recuerdo que alguien me preguntaba ayer que la tierra prometida, y le dije, no se preocupe por eso. Y la tierra prometida no es el objetivo. A ellos les tocó Canaán, les tocó esa tierra porque era la mejor y Dios quiso darle lo mejor. Usted puede que conozca al Señor, también te va a dar lo mejor. La meta es tenerlo a Él para que te pueda dar lo mejor. Y lo mejor viene. Dice que las demás cosas vendrán por añadiduras. Él mismo las va a añadir. Pero primero hay que conocerle a Él, tenerlo a Él, enfocarse en Él. Porque muchos perdimos la mirada del Señor. Y así terminando, antes de orar, le pido que vuelva a leer la Biblia, los Evangelios. Mire lo que dijo Jesús. Hay unas Biblias muy buenas, que todo lo que dijo Jesús está en rojo. Y si usted quiere darse la tarea de leer todo lo que dijo Jesús, coja su Biblia y todo lo que está en rojo, comience a leerlo. Para saber qué fue lo que Él dijo. Para que sepa el pensamiento de Él, qué le gustaba, qué no le gustaba, cómo respondía, qué le gustaba, qué no hacía. Todo lo puede saber ahí, todo lo de Jesús. Aunque también puede leer los Evangelios, porque los Evangelios no solamente está lo que Él dijo, sino que también los discípulos decían cosas de Él y que era lo que acontecía, también ellos lo expresaban. Pero es volver a leer los Evangelios. Los Evangelios nos revelan mucho acerca de Jesús. Volverlos a leer, volver a leer, volver a leer, volver a leer hasta que Jesús se me revele.
hasta que Cristo sea formado, dijo el apóstol Pablo. Cristo se tiene que formar, tengo que verle claramente. El Evangelio no es ver a Jesús borroso, es verlo claro. Para verlo claro hay que meterse, hay que negarse, hay que sacar tiempo, hay que dejar de hacer otras cosas y sacarle tiempo a Él. Hay que tomar la Biblia, hay que negarme a mí mismo para poder ver a Dios ahí obrando. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo colocando esa hambre. Dice que el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Que Dios es el que pone eso. Y mi oración es para que venga un deseo por hacer la voluntad de Dios. Venga un deseo por volver a estar ahí, por saber que realmente Dios esté ahí, que venga pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Porque muchas veces hay pasión por otras cosas más que por Jesús. Estamos apasionados por muchas cosas, pero no por Él. Y la pasión que todos debemos de tener, la pasión más grande, tiene que ser por Jesús. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y poderoso Rey. Pedimos, Señor del cielo, que toda ceguera espiritual se corte, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que podamos enfocar nuestra mirada hacia ti, Señor. Permítenos, Dios, verte cara a cara. Dice que podemos verte cara a cara, Dios. Que tenemos que ir de triunfo en triunfo, Dios. Permítenos, Dios, que podamos avanzar. Y te pedimos, Padre, que tú que pones el querer como el hacer, Dios mío, por tu buena y perfecta voluntad, pongas el querer como el hacer, Dios, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Dios. En la vida de cada persona, Dios, que ve este mensaje, bendito Rey del cielo. Te pedimos que venga un deseo por Jesús. Un deseo no por el hombre, sino por Jesús, el Hijo de Dios. Un deseo por ser como Él, por parecernos a Él. Que no haya nadie más grande, Dios, que Jesús en nuestras vidas. Que sea un evangelio real donde el que realmente es el Rey sea Jesús. Y no decir que Jesús es Rey cuando hacemos cosas malas y somos partícipes de pecados de otros, tapándole a otros, Dios, que realmente están apartados, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo y Padre amado, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, Dios, recibe honra, recibe alabanza, recibe adoración, recibe exaltación, mi Rey amado. Recibe toda la gloria, Padre, la honra, la alabanza, Señor. Y ayuda, Señor, al pueblo, Dios, que vuelva a entrar en comunión contigo, bendito Señor. Tú eres digno, Señor y Rey. Revélate, Dios, a las vidas, Padre. Que se vaya toda ceguera, toda sordera, Dios, y que realmente Jesús se ha manifestado en las vidas, Dios, hasta que Cristo se forme en la vida, Señor, de cada creyente, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Dios, te damos la honra, te damos alabanza, adoración, exaltación. Bendito Rey, Padre. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios mío. Oro para que los ojos de mis hermanos sean abiertos, Dios. Oro para que la pasión y el deseo venga por el Espíritu Santo a nuestras vidas, Dios. Que pongas el querer como el hacer, Dios mío, para que Cristo sea revelado, Dios, y podamos llenarnos de Jesús. Que podamos menguar nosotros para que Jesús crezca, Dios, hasta que Jesús sea formado en nuestras vidas, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Recibe, Dios mío, toda la gloria, recibe toda la honra y recibe toda la alabanza, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendice. Recuerde que estamos dispuestos a visitarle, estamos dispuestos a llevarle la palabra y la meta es que Jesús sea revelado. Le pedimos a Dios que tenga deseo en su corazón por la palabra hasta que Cristo sea formado, que haya un deseo, que haya hambre, porque la meta es que Cristo sea formado en la vida de cada cual. A veces estamos enfocados en otras cosas, pero la meta es enfocarnos totalmente en Jesús, el Hijo de Dios. Dios te bendiga. Amén.